Buenos días, profe. Perdón por la tardanza. Buenos días chicos, buenos Buenos días. días, Entonces profesor. vamos a comenzar la clase, ¿ya? Para lo cual voy a compartir, porque ustedes ya, si han revisado el aula virtual, ustedes tienen un texto en el aula virtual. ¿Recuerdan? ¿No lo han observado o solamente han ingresado nomás, chicos? ¿No han observado ese archivo que dejé yo en el aula virtual en la lección? No, parece que no. Bien. Miren chicos, entonces como no lo han visto, no lo han revisado, yo les estoy dando un archivo. Vamos a leerlo, ¿ya? Profesores, uso funciones geográficas Sí, de gramática y sí, les he dejado el tema y les he dejado un archivo, una historia que vamos a leer, ¿ya? Para luego ver para qué les he puesto la historia, ¿ya? Vamos a leer esa historia. Es una adaptación de un cuento popular de la India, dice. ¿Ahí están pudiendo observar o necesitan más acercamiento? ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Ya, muy bien, chicos. Sí, está bien, profesor. Vamos a ver, vamos a leerlo. Ya, yo pensaba leerlo, pero mejor uno de ustedes. A ver quién comienza a leer el título y el primer párrafo que lea, por favor, uno de ustedes. Yo, A yo, ver, profesor. ya, yo, Fabricio, entonces, profesor, por el favor, título yo. y el primer párrafo, Fabricio, entonces, despacio, ¿ya? Ya. Adaptación del cuento popular de la India. Eras una vez un comerciante de la India que se ganaba la vida vendiendo aceitunas en la gran ciudad. Profe, Sí, ya está. continúa, todo el primer párrafo. Allá. El trayecto desde su pueblo hasta el mercado era largo, así que todas las mañanas colocaba la mercancía sobre el lomo de su ¿cómo se pronuncia esa palabra? De su inseparable. Inseparable asno de pelo gris, y cuando estaba listo partía juntos hacia su destino. Y cuando estaba listo partían juntos hacia su destino. Muy bien. A ver, otro de ustedes, por favor, para que lea el segundo párrafo. Yo, Elías, profe. a ver, ¿quién dijo yo? Bien. Yo, dijo Briana. Briana, entonces Briana, leamos por favor el segundo párrafo. Ya. Pero ten cuidado, por favor, yo quiero que lean y lean como está escrito. Así, tratemos de ver porque estos textos que le estoy dando tiene algunas Profe, se escucha características. entrecortado. Y a ver, comencemos entonces, comienza. Comienza a leer el segundo párrafo. ¿Ah? Comienza a leer este segundo párrafo. ¿Aló? ¿Me escuchas, Briana? ¿Aló? Profe, sí se le escucha. Sí, y ahora sí. ¿Aló? Ya, pues, ¿Hola? ¿puedes escuchar? Pregunto. Sí, sí escucho. Ya, no, yo decía que continúes leyendo el segundo párrafo. Ay, ay, ya. ¿Hasta dónde? Segundo párrafo. El segundo párrafo es el que ¿Todo? comienza. Todo el segundo párrafo comienza en gracias y termina en día. Profe, Sí, a ver. profesor, Sí, te escucho. dice. Sí, por favor, lee este párrafo que dice yo no. Yo no sé cuánto champán, bueno, vuestros cuernos, pero deseas, luego come más que un elefante. Este me está engordando muchísimo y cada vez me cuesta más
mantenerlo. Perfecto. A ver, Laura, el siguiente párrafo. Una Laura, noche, una noche se puso a repasar los beneficios del mes y comprobó que no le salían las cuentas. Enfadado, se echó las manos en la cabeza y empezó a maldecir. continúa el siguiente también. Laura, continúa el siguiente. "Ay, este burro dragón es mi ruina. Engullece tanto que la mitad de lo que ganó se va a comprar sacos de alfalfa para saciar su apetito. Eso no puede seguir así". Muy bien. A ver, Tracy. Continúa, por favor, Tracy. Absolutamente decidido a encontrar una solución. Cerró los ojos y se puso a meditar. Continúa. Ahora que lo pienso, todos los días paso por delante de una finca donde crece la alfalfa a porrillo. Y, claro, cómo no se me ocurrió antes? Puedo llevar allí a mi burrico glotón y dejar que se atiborre sin gustarme ni una sola moneda. Ujú, muy bien. Continúa, a ver, Kiara. ¿Puedo Ah, continuar? no, Kiara no ha entrado, creo, todavía. Profe, ¿yo puedo continuar? A ver, continúalo entonces. El único incon... No, comienza en el plan. Sí. El plan era bastante bueno, pero Continúa. el único inconveniente es que el terreno tiene dueño. Si cuelo al burro y el capataz encargado de vigilar las tierras lo ve, llamará a los guardias y, oh no, me acusarán de invadir una propiedad privada y acabaré encerrado en la cárcel como un vulgar ladronzuelo. Continúa. Para lograr su propósito sin correr riesgos debía perfeccionar la maniobra. Muy bien. A ver, Elías, continúa. Ya sé qué hacer. Compraré una piel de león, se la pondré al burro por encima y después lo soltaré dentro de la finca. El capataz pensará que se trata de una fiesta salvaje y no se atreverá a hacerle nada. Continúa. Continúa, Elías. ¿Aló? ¿Aló? Elías. Hola, profesor. Sí, continúa el texto, continúa. Ya. Bien. Creyendo que había diseñado un plan magistral, se puso manos a la obra y en pocas horas consiguió un hermoso y anaranjado pelaje de león y colocó sobre el animal como si fuera un enorme manto. Ujú. Luego, A ¿qué ver, dice? déjame que te vea bien. Se alejó de él para observarlo desde distintos ángulos. Quería asegurarse que daba el pago. Visto de cerca, se nota que es un borrico disfrazado, pero en distancia parece tal cual el rey de la selva. Es genial, genial, genial. Muy bien. A ver, continúa, ¿quién más? Philip.
Philip, continúa, por favor. Ya, profesor. Cuando Sí. se convenció de que el éxito estaba asegurado, Aló. lo llevó a la finca y lo metió dentro del cercado, bien de lejos de la entrada, para que comiera tranquilo y a su antojo. Él, mientras tanto, se ocultó tras un árbol para... No ser descubierto. Ya, continúa. 5 minutos más tarde apareció el capataz y todo salió según lo previsto. En cuanto el hombre descubrió que un peligroso león se paseaba por sus dominios, se puso a chillar como un loco y escapó huyendo muerto de miedo. Al comerciante se le escapó. Profe, ¿puedo hacerlo yo? Ya, continúalo, por favor, porque no se le escucha mucho a Philip. Ya. Ya. Se le escapó una risita. Jejeje, se ha tragado la patraña. Sí, señor, soy un tipo listo. En la vista del triunfo, al día siguiente repitió la operación. El burro, ataviado con la piel de león, volvió a infiltrarse en la finca para ponerse morado de alfalfa. Y también de nuevo, plena degustación, apareció el capataz. Sobra decir que al ver al temible león campando a sus anchas en sus tierras, puso pies en polvorosa, completamente aterrorizado. El comerciante ocultó entre la maleza, se partía de la risa. Ujú. A ver, continúalo nomás, Fabricio. Ya, profesor. A ver, ¿dónde me quedé? Ja, ja, ja. Ya, jajaja. Ay, qué divertido. El muy torpe se ha dado cuenta de que esa fiera es más falsa que una moneda de cuero. Si supiera que tan solo es un pobre asno, incapaz de hacerle daño a una mosca, jajaja. La escena se repitió una y otra vez durante una semana, pero el octavo día la cosa cambió. Si el capataz volvió a correr como si no hubiera un mañana, pero en vez de ir a esconderse a su casa, decidió actuar con valentía y pedir ayuda a sus vecinos. En menos que cante un gallo, reunió a más de 30 hombres y mujeres que armados con palos de escoba estuvieron de acuerdo en ir a dar un escarmiento a la pavorosa fiera. Él, por supuesto, se puso al frente de la comitiva. Continuamos, continúa. ¿Sigo, profesor? Sí, sí, por favor. Ya. A ver, este león tiene los días contados. Lo obligaremos a irse. Vamos, amigos. Atravesaron el campo en fila india y enseguida llegaron a la finca. Al detenerse junto a la valla, comprobaron con sus propios ojos que se tratará de un león de patas larguísimas y altura descomunal. ¿Para qué mentir? Todos sintieron auténtico pavor y deseos de tirar la toalla. Ujú, muy bien. Ahora sí. Elías, continúa. Ok, profesor. Os advertí que se trataba de una bestia gigantesca, pero tenemos que echarle de aquí como sea. Estos días ha estado en las tierras a mi cargo, pero mañana podría invadir las vuestras para comerse el pasto, o lo que es peor, atacar el ganado. Apartaremos el miedo y acabamos con este peligroso ser. Unidos venceremos. Los vecinos, entendiendo que tenía toda la razón, levantaron los palos a modo de espadas y, como si fueran parte de un pequeño ejército, se prepararon para el asalto. En ese mismo momento, el asno escuchó voces, levantó la cabeza y vio que era una tropa armada hasta las cejas. Le miraba amenazante ante semejante visión.
tuvo 3 reacciones en cadena. La primera, quedarse petrificado. La segunda, poner cara de pánico. La tercera, empezar a gritar como loco. ¡Gia, gia, gia! Los vecinos se cayeron de golpe y se miraron desconcertados. ¡Gia, gia, gia! Se habían escuchado bien, no eran rugidos, eran rebuznos. Como te puedes imaginar, se quedaron atónitos, pero la gran sorpresa se produjo cuando de repente el animal echó a correr en dirección contraria y la piel del león cayó sobre la hierba seca. El capataz alucinó y gritó: el león era un borrico, un simple y inofensivo borrico. ¿Un borrico? Los miembros del grupo lanzaron los palos de escoba al aire y se tiraron al suelo muertos de risa. De todos, el que más carcajadas soltaba era el capataz. Un borrico, jajaja. Esto sí que es un final feliz y divertido. Ujú. Continúa. Sí, ciertamente fue el final feliz y divertido para los vecinos, pero no para el comerciante, que desde su escondite vio imponente cómo el burro corría despavorido, saltaba la valla y desaparecía para siempre por culpa de su avaricia. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo he querido, chicos, que lean esta historia. ¿Por qué? Porque esta es una historia que habla de la avaricia de una persona, ¿no? Por ser tan avaro no quería comprar comida para el animal, a pesar que el animal era muy fiel, a pesar que el animal cargaba todo lo que él le podía poner para que lo llevara. La única característica del animalito era pues que trabajaba mucho, cargaba bastante, pero también le daba mucha hambre por ese esfuerzo que hacía. Pero el hombre era tan avaro que buscó una manera ya no de gastar plata en alimentarlo. Entonces, por eso es que pensó llevarlo a esa finca de esa persona que sembraba bastante alfalfa para que de ahí no más tragara. Pero el detalle que era que no podía ingresar así nomás, lo disfrazó del león y el borrico comía y comía disfrazado de un león para asustar a la gente que estaba alrededor. Es por eso que inicialmente asustó al dueño de la finca, pero luego tomó valor y se reunió con otros vecinos para eliminar o botar al supuesto león. Al final, cuando todos se unen y quieren atacarlo, el burro, al ver a la gente, se asusta, se da cuenta de que le quieren hacer daño y se asusta tanto que se va corriendo en sentido contrario, se le cae la capa del león y todos perciben que en realidad era un borrico, ¿verdad? Un asno. Entonces la gente se ríe, se divierte, el borrico corre tan desesperado que se va hasta desaparecer. Todos alegres y contentos porque se dieron cuenta que habían sido timados, pero el quien no estaba contento era el dueño del asno, que por su avaricia perdió al borrico, porque ya nunca más lo volvió a ver porque se fue tan lejos que desapareció de su vista. Entonces esta es una historia que habla sobre las consecuencias de un acto, en este caso de la avaricia de una persona, porque uno cuando recibe algo, entonces en base a lo que recibe uno tiene que dar también. Siempre en todos los tipos de relaciones, las personas, si sabemos que alguien nos da mucho, por ejemplo los papás nos dan mucho amor, mucho cariño, se preocupan mucho por nosotros. Entonces nosotros, ¿cómo le vamos a demostrar que esa prueba de amor, ese cariño, ese esfuerzo que hacen por nosotros, les vamos a demostrar haciendo lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Apoyarlos en casa, apoyarlos estudiando, haciendo nuestras cosas que debemos hacer, para que ellos también como recompensa se sientan tranquilos, se sientan contentos, ¿no? Entonces esta historia
habla sobre entonces lo que nosotros como personas debemos siempre tener en cuenta, ¿no? Siempre hay que tener reciprocidad. Así como nos dan, nosotros tenemos que entregar también. ¿Ok? Pero aparte de lo que quería que ustedes lean y entiendan, también les quiero indicar, este texto tiene algunos errores. No, por no decir algunos, muchos errores. Que yo he querido que ustedes lo lean para que ustedes me digan qué errores podríamos haber encontrado. Por ejemplo, yo encuentro un error. La palabra érase lleva tilde en la E. Y aquí no lleva tilde en la E. ¿Sí? Luego la palabra, ya hasta ahí, el bus y veloz. La palabra veloz. Veloz se escribe con S o con Z. Creo que con Z, ¿verdad? O sea, este texto adrede tiene muchos errores. Errores de ortografía, varios, en varias partes. Comía. Comía. Lleva tilde en la I. Entonces, hay muchos errores que se han adicionado a este texto, a esta historia, adrede. Entonces, cuando yo escribo, cuando ustedes escriben, muchas veces cometemos muchos errores que de repente los hacemos sin percatarnos porque de repente no conocemos algunas maneras de suplantar, de mejorar, de corregir esos errores, ¿no? Entonces, eso es lo que en este texto yo les he dado adrede muchos errores tanto en ortografía como en gramática. Para poderlo encontrar, tendríamos que ir leyendo detenidamente, ¿no? Tendríamos que ir leyendo detenidamente y luego recién ahí podríamos estar, ¿no? Encontrando los posibles errores, pero claro está si es que sabemos cuáles fueron o en qué parte están los errores, pero si no, como en el caso nuestro, lo hemos leído y ni siquiera nos hemos percatado de los errores, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Porque esta es una historia que solamente abarca 2 páginas, pero a veces yo necesito escribir textos largos de muchas páginas, entonces yo no voy a estar volviendo a revisar cada uno de los posibles errores, ¿no? Yo para eso tengo en el programa el proceso de revisión ortográfica y gramatical, que permite que si por ejemplo, como en este texto hay muchos errores gramaticales y de ortografía, el programa mismo nos pueda ayudar a corregirlos. Siempre nosotros tratando de que tenga el texto un contenido correcto, sin que se modifique lo que yo quiero o que el contenido quiere decirnos, ¿no? Bien, entonces este texto tiene varios errores. Bueno, tendría que estar leyendo, pero como ven, mira, es tanto que yo no puedo, tendría que estar leyendo despacio, así como ustedes hicieron, para ir viendo cuál fue el posible error. Entonces, lo que vamos a hacer, precisamente por eso, es abrir ese archivo en el modo escrito en Word, ¿ve? Mire, y Word nos muestra toda una lista de posibles errores, ¿no? Cuando tenemos tal vez un error de ortografía, Word va a mostrar la frase con este subrayado rojo. No quiere decir que así va a aparecer el texto cuando se imprima. Cuando ustedes imprimen el texto va a aparecer así. Y si ustedes envían ese texto a cualquier persona, esa persona puede conocer más lo que es diversas palabras, ¿no? Entonces puede darse cuenta que hemos cometido muchos errores, entonces hay que tener cuidado. Antes de enviar un documento, un texto, tenemos que tener en cuenta que hay que corregirlos. ¿Cómo los corregimos? Por eso es que para ello ya usamos el proceso de corrección de ortografía y gramática.
¿no? Cuando yo quiero hacer la corrección ortográfica y gramatical, ¿qué es lo que recomiendan hacer? Ubicar el cursor desde donde deseamos hacer la revisión. O sea, por ejemplo, yo quiero revisar todo el documento, entonces lo recomendable es que me ubique en la parte inicial de todo el documento. Hago clic ahí antes de la primera palabra del título. Una vez que he hecho esto, ya hago el proceso de corrección como se está indicando, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Hago clic a revisar, la opción revisar de la barra menú, y dentro de las opciones hago clic a la opción ortografía y gramática. Entonces hago clic a revisar y dentro de revisar hago clic a el botón ortografía y gramática. Cuando hago esto va a aparecer a la derecha esa ventanita donde me muestra el posible error. Por si acaso les indico que el programa Microsoft Word no es tan perfecto. Hay veces que hay palabras que el programa no puede reconocer, entonces lo va a mostrar como error. Especialmente si, por ejemplo, yo escribo palabras en otro idioma, en inglés, por ejemplo. Cuando ustedes hagan una revisión ortográfica y gramatical y si es que les muestra un posible error a una palabra en inglés, es porque el programa no conoce esa palabra, porque esta revisión ortográfica y gramatical es para el español. Entonces, uno tiene que ver si es que es cierto o no el proceso de hacer la revisión. A ver, niños. Bien, entonces continuamos con el proceso de la revisión. Y para ello vamos a observar que cuando hemos activado el proceso de ortografía y gramática, revisar ortografía y gramática, lo primero que hace el programa es a la derecha mostrarme el posible error que encontró y la opción que permite hacer la corrección, que sería este de acá abajo. Era, si lleva tilde en la E, sí, cambiar. ¿Ves? Ya lo cambió. Una vez que hace eso, continúa con el siguiente texto que podría tener error. Entonces, el trayecto de su pueblo hasta el mercado era largo así. Entonces, así lleva tilde, dice. Es una opción. Entonces, sí, lleva tilde. Entonces, cambiar. Entonces, yo debo hacer simplemente cambiar para que corrija eso. Y el programa automáticamente continúa, ¿ve? A ver, dice, pero a decir verdad, había lleva tilde en la I, cambiar. Pero yo estoy viendo que se ha hecho la corrección de ortografía, pero hay un error de gramática que no me ha reconocido. ¿Se dan cuenta ustedes a la izquierda cuál podría ser el error de gramática? Que me está mostrando también el programa Microsoft Word, me muestra este error. Acá, miren, acá hay un error. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe una coma, la coma debe estar junto a la palabra, eso sí se cumple. Pero luego debe haber solo un espacio, un solo espacio, no debe haber dos espacios. Acá hay dos espacios, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando he vuelto recién y he hecho clic ahí, el programa recién me está queriendo corregir. ¿Han observado a la derecha? A veces el programa se va a otro lugar sin percatarse del posible error. Entonces, uno tiene que de todas maneras estar observando porque, como les digo, el programa, la corrección de ortografía y gramática no es perfecta. Uno mismo tiene que ya estar esos detalles, estarlos revisando. Por ejemplo, cuando he venido acá, recién me está dando una posible solución, que sería coma, un espacio en blanco y pero. Entonces le pongo cambiar. Recién va aquí, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Pero a decir verdad, había una cosa de él que le fastidiaba. De él, cuando uno hace referencia a una persona, no una persona, él lleva tilde. ¿No? Entonces ahí le pongo cambiar. ¿Ya ves? Comía también hay un error, me dice tilde en la I, cambiar, ¿no? Entonces más, la palabra más, comía mucho más, esto significa de que ha comido mayor cantidad. Entonces cuando uno hace ese tipo de escrituras, más debe llevar tilde. La razón también debe llevar tilde. Entonces uno debe ir haciendo la corrección, ¿no? Energía también. Solía también lleva tilde. Yo no sé
cuando se habla se expresa algo que, de un desconocimiento a algo, se tiene que ir con tilde, a no ser que sea complemento de otro, ¿no? De una frase, de una expresión que no signifique conocer. En este caso, yo no sé, debe llevar tilde. Zampan. Yo no sé cuánto zampan nuestros asnos. Aunque ahí no dice zampan, ahí dice zampan, zampan, zampan. ¿Cuál sería? ¿Ustedes cuál piensan que puede ser? ¿Zampan o zampan? Sin M, sin M. ¿Sin M? No, no, no. No, fíjense en las opciones que nos da. ¿Cuál piensan ustedes que podría ser la opción de corrección para esa frase? ¿Es zampan o zampan con Z? Zampam. A ver, yo les sugiero que cuando no sepan algo, no saben cuál es la corrección, porque él si no saben, no entienden cuál es la corrección, mejor nos vamos a Google y ahí yo voy a poner, por ejemplo, significado de zampan, así, ¿no? Bueno, aunque me dice que debe llevar tilde ahí. Significado de zampan. ¿Qué significará eso? A ver. Embarcación ligera, movida a remo o vela, usada en las costas chinas y japonesas y que en algunas poblaciones sirve de vivienda familiar. Ah, entonces habla de que es una vivienda, que es una embarcación, que es una embarcación movida a remo o vela. Entonces, pero eso quiere expresar la persona ahí en nuestro texto. No. Él cuando dice zampan, él está hablando de que como que se engulle, que se come. No sé cuánto zampan, o sea, que se come, cuánto come en este caso de alfalfa, ¿no? Esos asnos, los asnos. Entonces yo pienso, por eso no puede ser ese, tiene que ser este acá, zampan, con Z. Porque si vamos a buscar, por eso digo, significado de zampan. Con Z. Comer o beber una cosa de forma apresurada. ¿Ya ves? Es con Z. Zampar o zampan. Ah, entonces, según el texto está hablando de lo que cuánto come, pues, ¿no? Entonces no puede ser con S. Tiene que ser con Z y sin tilde. Entonces yo escojo no la primera, sino la segunda opción y hago cambiar. ¿Ves? Así tenemos que estar nosotros haciendo la corrección. Ahí se comprobo. Claro, Tiene que ser comprobo, comprobo. no dice comprobó. O sea, y ustedes lo han leído así nada más sin darse cuenta de ello. Tragón, ahí dice, ¿no? El burro tragón es mi ruina. No, no dice tragón. Para que diga tragón tiene que tener tilde en la O. Ah, le pongo cambiar. Entonces, así debo estar haciendo toda la corrección. Absolutamente decidió encontrar en una solución, cerró. No, no cerro, ahí dice cerro, se está hablando del monte, de la montaña. Si le dejo sin tilde, dice la montaña. Entonces le pongo cambiar para que diga se cerró. Y acá también, ahora que lo pienso todos los días. ¿Qué ustedes piensan? Acá se fue de frente a glotón, ya ves, no me quiso corregir esto. Entonces yo hago clic ahí. Ahora, ¿cuál sería la opción correcta para corregir eso? Ahí me dice, nada más que el error ha sido el espacio, me dice. Yo acá tengo dos espacios, al igual que el otro caso. Entonces, él dice que yo cambie, pero ese será todo el error. Vamos a ver, cambiar. Ahora que lo pienso, todos los días pasó, paso, ¿no? Paso por delante de una finca donde crece la alfalfa a porrillo y claro, como no se me ha ocurrido antes, puedo llevar ahí a mi borrico glotón, ¿no? Entonces ahora sí, ¿se dan cuenta? Ah, y acá me dice que hay otro error. ¿Cuál es el error? Este de acá. Que puntos suspensivos indica que el texto continúa. Pero luego de esos puntos suspensivos
solo debe haber un espacio y recién debe iniciar el signo de admiración. En cambio acá hemos dejado más de un espacio. Entonces le pongo esta opción y cambiar. Ya lo corrigió. Puedo llevar ahí a mi borrico o borrico. ¿Cómo se pronuncia esto? Borrico, ¿no? Borrico. Puedo llevar ahí a mi borrico. Él también ve que el espacio es el error, ¿no? Entonces ya lo corregimos ahí. El único inconveniente, único lleva tilde en la U. Letras con V. Claro, inconveniente es con V, no es con B grande, ¿no? Y el capataz, capataz se escribe con S o con Z también, claro. Y ahora sí, el capataz encargado, el error encuentra que también hay mucha separación, dos espacios acá entre, entonces cambiar, ya me lo corrijo. Para lograr su propósito lleva el tilde en la O, ¿no? Propósito. Y AC también lleva tilde en la E, la de C, ¿no? Y así tendríamos que estar corrigiendo cada uno de los textos, pero tendríamos que estar haciendo. Entonces, para eso nos sirve el proceso de revisión ortográfica y gramatical, ¿no? Ustedes ya lo van a completar eso, por eso yo les voy a dejar de tarea, ¿ok? Yo en el aula virtual les voy a dar el archivo escrito y así con todos los errores que yo tengo, ¿ya? Y eso les voy a dejar a ustedes de tarea para que ustedes revisen todo, así como yo he hecho desde un inicio, y vayan viendo los posibles errores y los vayan corrigiendo, ¿de acuerdo? ¿Me entienden, chicos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, entonces yo les voy a dar el archivo así escrito, todo para que ustedes hagan toda la revisión de ortografía y gramática, ¿sí? Hay veces como la expresión esta es una expresión pues que el programa lo detecta como error. Error no hay, sino que es una expresión, una forma de escribir la expresión, ¿no? Simplemente lo tendríamos que omitir. Escuché recortado. ¿Perdón? ¿Me decías? ¿Aló? ¿Me decías? Ya. Entonces, eso es lo que les voy a dejar de tarea a ustedes, todo esto. Pero antes de dejarles esa tarea, también quiero hablarles de otro tema, porque en el tema que les di había dos casos que teníamos que analizar. La revisión ortográfica y gramatical, que el documento lo van a tener ustedes, y el otro proceso de creación de un autotexto. ¿Qué es un autotexto? Para crear un autotexto lo primero que se debe hacer es definir el texto que se va a utilizar. A modo de ejemplo, vamos a crear un autotexto que contiene el nombre y la dirección, el correo electrónico de una web. Podría ser... En este caso nos dicen que van a crear un autotexto de unos datos, pero no lo vamos a usar esto, vamos a usarlo de acuerdo a los procesos que está indicándose acá. ¿Cómo creo un autotexto? De la manera siguiente, con el ejemplo del texto que tenemos, eso lo voy a hacer. Supongamos que en el documento muchas veces tengo que escribir este párrafo, porque puede darse que el documento yo lo tengo que escribir muchas veces y el documento es muy largo. ¿Y qué puedo hacer para no estar escribiendo todo el contenido cada vez que requiero que este texto aparezca? Algunos me dirán, pero lo puedo hacer, lo selecciono, copiar, me voy hasta la otra página, al otro lugar, clic derecho, pegar. Sí, lo podría hacer, pero para evitar ese trabajo de estar copiando y pegando, lo que se hace en este caso es crear un autotexto para que todo ese párrafo esté contenido dentro de un autotexto. ¿Qué se hace para ello? Se selecciona el texto, hacemos insertar elementos rápidos, clic al botón elementos rápidos y dentro de elementos rápidos hacemos clic a autotextos. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Entonces, insertar el botón elementos rápidos, hacemos clic y va a aparecer varias opciones y ahí seleccionamos autotexto. Cuando hacemos autotexto, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir con qué texto quieres crear el autotexto, con el que es seleccionado. Entonces, en mi caso, por ejemplo, como yo ya lo había creado, por eso es que está apareciendo ahí. Entonces, voy a crearlo con otro, ya, porque ese texto yo como práctica ya lo había hecho, por eso a ustedes les va a aparecer. Selecciono, insertar, elementos rápidos, autotexto, ¿no? Entonces, luego que he hecho esto, me dice,
insertar luego elementos rápidos, autotexto. En el cuadro autotexto que aparece a continuación se introduce el nombre del autotexto para la selección actual. Entonces yo ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir el nombre que le vamos a dar al autotexto. Pero para poder escribir, como ustedes han visto, yo he tenido que hacer clic, voy a volverlo a cerrar aquí, autotexto, y guardar selección en una galería de elementos rápidos. Entonces aparece esta ventana, ahí le escribo el nombre. Yo le puedo dar cualquier nombre. Este es el segundo párrafo, le puedo dar párrafo 2, ¿no? Entonces párrafo 2 de nombre, párrafo 2. Galería autotexto. En galería autotexto, ¿no? Ahí le pongo en autotexto. Luego, que es categoría general. Categoría general. Eso sí está bien. Una vez que he hecho esto, no es necesario escribir más nada ni hacer nada más, porque ya está todo el contenido necesario. Aceptamos. Entonces ya cuando acepte, se ha creado un autotexto de este párrafo. Entonces ya cuando yo lo necesite en cualquier momento, en cualquier otra parte de todas mis hojas de Word, simplemente hago clic a elementos rápidos, autotexto, y aparece, miren, ¿ven? Ya el segundo párrafo, párrafo que le he dado. Al hacer clic ahí, ya automáticamente, ya no necesito estar volviéndolo a escribir todo ese párrafo, porque ya creé un autotexto con este segundo párrafo. ¿Se entendió la idea? Sí, Ese es el otro proceso Sí, que profesor. estoy explicando. ¿Entendió? Sí. Muy bien, chicos, entonces ya la hora nos ganó. Vamos a... Ya sé que estás cansado, Fabricio. Bien, ya nos ganó la hora, entonces, chicos, ya les dejo la tarea en el aula virtual, en el área de asignación. Ahí les voy a dejar el documento completo para que ustedes hagan la revisión de ortografía y gramática. Y luego, como práctica, también me crean 2 autotextos, pues, con 2 párrafos que ustedes escojan en el mismo documento. Una vez que creen los 2 autotextos en el mismo documento y hagan la revisión ortográfica y gramática, eso me lo envían como tarea. ¿Ya? O sea, ustedes no van a escribir el texto, porque yo les voy a dar el texto completo, con errores y todo, para que ustedes le hagan la corrección. ¿De acuerdo, chicos? Ay, o sea, usted nos va a dar el texto con Todo el errores texto con y error. nosotros tenemos que corregirlo. Exacto, ustedes Ajá. tienen que corregirlo, nada más. Y aparte de eso, me crean 2 autotextos con 2 párrafos que ustedes escojan, cualquier párrafo. Ok, ¿Listo? Entonces, ok. ya de esa manera ya, ahora sí ya nos pusimos de acuerdo. El texto se los voy a enviar como asignación, ¿ya? Ahora luego, dentro de un ratito, ya lo voy a poner en el aula virtual. Ok. Muy bien, chicos, entonces ha sido un gusto tenerlos.